Muy buenos días para todos. Es un placer saludarlos en este espacio de diálogo, en esta mesa de trabajo que hemos organizado desde el capítulo Bogotá y Cundinamarca del Colegio Colombiano de Psicólogos alrededor de política pública en materia de salud mental. Agradecemos a las personas que nos acompañan conectados el día de hoy siguiéndonos también a través de los diferentes escenarios de transmisión de esta mesa. Damos la bienvenida a la Comisión Nacional de Política Pública del Colegio Colombiano de Psicólogos, liderado por el doctor Carlos Enrique Garavito, quienes nos acompañarán en este espacio. Vamos a dar unos minutos más para ir conectándonos, iniciando este espacio, pero pues quería extender en aras de el respeto al tiempo de cada uno de ustedes en este momento, este cordial saludo, esta bienvenida, el agradecimiento por aceptar la invitación a este espacio, que como lo hemos dicho es un espacio de diálogo en el cual pues queremos hablar un poco alrededor de lo que se está planteando, bueno, las diferentes problemáticas en materia de salud mental, cómo se están abordando desde la política pública en salud mental. Tenemos particularmente dos territorios de gran, digamos, como cobertura o con una gran población, que son el Distrito Capital de Bogotá y todo el departamento de Cundinamarca con sus 15 provincias y cada uno de los municipios que las conforman. De allí, pues la importancia de este escenario, la importancia de poder encontrarnos para dialogar alrededor de este tema de política pública en materia de salud mental. Como nosotros sabemos, hay algunos avances que tal vez serán también tocados de alguna manera por nuestros invitados, el doctor Carlos Enrique Garavito y la doctora Mónica María Novoa, frente a lo que es la gestión de política pública en la materia. Particularmente sabemos del proyecto de ley de salud mental que se ha planteado ya y pues se encuentra en curso en el Congreso. Sabemos de la participación activa o bueno, hemos visibilizado en diferentes espacios la participación activa que ha tenido el Colegio Colombiano de Psicólogos en el escenario de discusión que tuvo previamente y bueno, y en diferentes espacios la reforma, proyecto de reforma de de la salud, perdón, que fue presentado. Y pues bueno, ya sabemos que no sigue su curso, pero pues allí también unos aportes significativos y unos espacios de diálogo, debate, participación del Colegio Colombiano de Psicólogos. Bueno, yo creo que después de estas palabras, este saludo, darle la bienvenida, darles el espacio precisamente a nuestros invitados, Carlos Enrique Garavito y Mónica Novoa, para que puedan eh, dirigirnos sus palabras, compartirnos precisamente lo que tengan para nosotros en este espacio y poder generar este diálogo. Como antecedente, nosotros es fundamental que tengamos presente la participación del Colegio Colombiano de Psicólogos por ley como parte de los consejos nacional de salud mental, departamental y distrital de salud mental, y en cada uno de los escenarios en los que se generen estos consejos de salud mental tiene asiento el Colegio Colombiano de Psicólogos, algo que hemos venido precisamente desarrollando, acompañando desde las diferentes regiones, desde las diferentes mesas, los diferentes espacios
de trabajo tanto a nivel capitular, cada uno de los capítulos, de los 11 capítulos del Colegio Colombiano de Psicólogos, como a nivel nacional desde la delegación que se tiene en el Consejo Nacional de Salud Mental, nuestro vocero en este espacio. Otra coyuntura que nosotros tenemos y es importante tenerla presente es el inicio de muchos de los gobiernos, por lo menos a nivel departamental y municipal, eh, y distrital y municipal, el inicio de estos gobiernos desde este año precisamente, el 1 de enero. Entonces estamos hablando de unos 3 meses transcurridos y vamos en el cuarto mes de ese gobierno, con lo cual muchos de los planes de gobierno en los cuales tuvimos la posibilidad también de tener un espacio para orientar algunas estrategias o recomendar más bien, porque pues nosotros no somos los formuladores, pero sí recomendamos algunas temáticas, algunas estrategias a contemplar en esos planes locales, departamentales y distritales de gobierno. Algunos de esos planes de gobierno pues son los que hoy día se están materializando en los planes de desarrollo, en los planes de cada uno de los municipios del distrito capital y de los departamentos. Entonces tenemos allí una gran expectativa frente a lo que ha sido la materialización de esos escenarios en los cuales identificábamos inicialmente el año pasado, en las mesas del año pasado, cuáles eran como las diferentes aproximaciones, temáticas, recomendaciones que desde el Colegio Colombiano de Psicólogos, en particular en la región del capítulo Bogotá-Cundinamarca, promovíamos para su abordaje. El día de ayer estuvimos ya en el primer Consejo Departamental de Salud Mental de este año, también con pues el nuevo gobierno, pues que a nivel departamental ustedes también saben que tuvimos no un cambio tan drástico precisamente porque sigue un poco la misma línea de gobierno, pero pues hay muchos cambios a nivel algunos cambios, perdón, a nivel de los equipos que gestionan todo este tema de salud mental. Ayer el Consejo Departamental de Salud Mental bastante participativo. Nos acompañó incluso el Ministerio de Salud con una presentación alrededor de la política de salud mental específicamente. Y bueno, digamos que como con ese preámbulo, este breve saludo de mi parte, darle la bienvenida a todos los que nos acompañan en esta conexión y a través de cualquiera de los canales que se difunde esta mesa de trabajo de política pública en salud mental. Bienvenida, damos la bienvenida también a la doctora Blanca Patricia Ballesteros, quien ha venido acompañando, liderando y participando activamente también en la Comisión de Política Pública del Colegio Colombiano de Psicólogos. Bienvenidos todos y Carlos, estamos aquí, pues cedo los micrófonos y el espacio de esta mesa de trabajo para que eh, os podamos escuchar a ti y a Mónica en este espacio. Ever, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por el espacio, muchas gracias por la convocatoria. Creo que es fundamental en este punto que todos los capítulos, y pues obviamente en este punto el liderazgo que ha tomado el capítulo Bogotá-Cundinamarca en el desarrollo de mesas de trabajo relacionadas con política pública, es un escenario fundamental. Creo que en este punto es importante hacer énfasis en dos aspectos. Primero, en la necesidad que nosotros como gremio tengamos una participación activa frente a la construcción, desarrollo, incidencia y aplicación
de políticas públicas a nivel nacional. Eso es fundamental en este punto. Y en una segunda instancia, que como gremio también tengamos la posibilidad de desarrollar acciones que nos permitan articularnos con los tomadores de decisiones en términos de política pública. Este es un espacio que es muy valioso porque básicamente nos permite a nosotros, en una primera instancia, para quienes no lo conozcan, pues dar a conocer qué implica tener una comisión de política pública en un gremio y adicionalmente a eso tener la posibilidad de exponer cuáles son las estrategias y las metodologías que como gremio podemos llegar a desarrollar en la construcción, formulación y evaluación de política pública. Evidentemente, en este escenario tenemos un punto que es muy importante y es clarificar que el concepto de salud mental y las problemáticas que están relacionadas en salud mental no son solamente hechos que atañen a la psicología o a la psiquiatría, son hechos de naturaleza nacional. Y evidentemente acá tenemos una serie de circunstancias en donde es muy claro que la problemática mundial de salud mental tiene unos referentes que pueden llegar a ser muy claros en el proceso de desarrollo de un país. En este sentido, se puede llegar a indicar que una sociedad dentro de un marco ético debe en este punto desarrollar estrategias que permitan mejorar sus condiciones de bienestar, debe también desarrollar acciones que están relacionadas con la protección a las poblaciones más vulnerables y también debe generar condiciones suficientes para que se pueda gestionar la salud mental de una manera eficiente. Evidentemente en este punto las estadísticas relacionadas con enfermedad mental en el mundo cada vez son más difíciles de procesar. Tenemos una gran cantidad de evidencias que estamos viviendo una emergencia real en términos de salud mental a nivel mundial. Pareciera ser que el efecto post-pandemia es un efecto que se percibía que iba a ser menos asiduo, pero en este punto estamos encontrando que cada vez más los casos que están relacionados con necesidades en atención psicológica están incrementándose en todo el mundo. Hace muy poco apareció un informe que creo que es importante mencionarlo antes de comenzar ya con la presentación formal acerca del consumo de sustancias para nuestros niños, nuestras niñas, nuestros jóvenes y nuestros adolescentes, en donde se encuentra que hay un incremento desmedido en el consumo de sustancias en esta población. Hay una serie de factores de riesgo que en este momento pareciera ser que están activos y pues infortunadamente las poblaciones más vulnerables, tanto por edad como por condiciones sociales o condiciones geográficas, son las que están llevando en este punto la peor parte, sin obviamente demeritar el hecho de que todos los seres humanos de una u otra manera estamos expuestos a una condición de riesgo. Entonces, evidentemente, hablar de salud mental en este escenario nos obliga a ver cuáles son las condiciones bajo las cuales la sociedad, el Estado y la manera en la cual nosotros como gremio podemos llegar a participar en la construcción de rutas que cada vez sean mucho más eficientes en la identificación de problemas tempranos y que nos permitan a nosotros desarrollar estrategias de atención que sean también suficientes a la problemática. Cuando estamos hablando de una problemática en términos de salud mental, no solamente estamos hablando de un hecho clínico, también es importante entender que estamos hablando de un hecho de base social, de base cultural, que tiene unos elementos y unos fundamentos muy claros en lo que podemos entender como los determinantes sociales de la salud. Y evidentemente tiene unos arraigos que están relacionados con la misma historia de Colombia. Es importante entender que Colombia es un país que históricamente ha estado circundado por una historia de violencia y la violencia puede llegar a ser uno de los principales precipitantes a lo que podemos entender como malestar psicológico o enfermedad mental. Lamentablemente en este punto, pues el país como tal no disminuye las tasas de violencia y antes todo lo contrario, ya no podemos hablar de la violencia, sino tenemos que hablarlo en plural, de las violencias y cómo de esas violencias están generando cada vez más factores de riesgo y factores de vulnerabilidad a poblaciones que por sus características pues pueden llegar a ser mucho más sensibles frente a este tipo de circunstancias. El trabajo en política pública representa en este punto tener un escenario muy amplio, representa en este sentido articular y armonizar dos discursos, el discurso de lo político y el discurso de lo científico al mismo tiempo. Es importante también entender algo, y es que la mayor parte de los psicólogos y psicólogas no tenemos formación en política, y menos en política pública.
para hacer política pública y para tener la posibilidad de participar en política pública es necesario tener algunos elementos mínimos, por lo menos a nivel metodológico y a nivel conceptual. Entonces, esto nos lleva a fortalecer un hecho, y es que es necesario seguir incentivando la discusión y la formación en política pública en nuestros colegas y en los colegas en formación. No se puede participar si no se sabe cómo participar. Y evidentemente la participación y los hechos democráticos responden directamente a un concepto que está asociado a la identificación del Estado, sus características y la forma en la cual existen rutas de participación. Lo que hemos visto como comisión es que cada vez es más urgente que el concepto de política pública se vuelva extensivo para toda la psicología. Así no solamente en este punto nos autopercibamos como actores políticos, sino simplemente por un hecho ético, porque en este punto la participación política se constituye en una condición de responsabilidad profesional. Entonces, en este punto estamos en un escenario en donde se vuelve más urgente, ¿sí?, generar estos espacios, que reitero el agradecimiento al capítulo Bogotá Cundinamarca, a su presidente Ever por gestionar este tipo de espacios y poder tener la posibilidad de generar acciones tanto de formación en política pública como de identificación de escenarios de participación. Sigo insistiendo en este punto. Es importante que nosotros tengamos los medios suficientes como gremio para que podamos ser mucho más efectivos, mucho más eficientes en el proceso de participación. Evidentemente, dentro de la comisión hemos tenido una curva de aprendizaje que es muy favorable. Creo que es importante también aclarar que la participación no solamente se hace a niveles legislativos, también se hace a otros niveles. Y eso pues obviamente nos ha llevado y nos ha exigido a que empecemos a articularnos con diferentes formas de gobernanza. Hablar de esto, pues implica necesariamente que los colegas y que el gremio como tal tenga una lógica de lo político, tenga una lógica de la participación y tenga una lógica acerca de lo que implica la acción democrática dentro de la responsabilidad gremial. Entonces, reitero lo valioso de este espacio y antes de comenzar en mi presentación, obviamente, agradeciendo el escenario y pues obviamente dándole también la antesala a la coordinadora del Comité Permanente de Política Pública y a nuestra delegante del Consejo Nacional de Salud Mental, la doctora Mónica Novoa, que en este momento pues también me va a acompañar en ese trabajo. Entonces, no sé, Mónica, si quieres, antes de que comencemos en la exposición, si quieres hacer una antesala y una presentación inicial de tu trabajo. Y reitero el agradecimiento por la conexión. Bueno, no, gracias Carlos. Ever, de verdad, qué tan importante, como ya lo he dicho Carlos, contar con espacios no solamente guiados, digamos, hacia afuera, sino con espacios de articulación dentro del colegio mismo, ¿no? O sea, creo que somos distintos, todos estamos comprometidos con la acción profesional sustentada en evidencia y dirigida a mejorar las condiciones de salud mental de la población colombiana y las condiciones laborales, profesionales, el estatus, etcétera, de nuestros colegas. Entonces, este diálogo al interior del colegio me parece fundamental para generar cada vez mayor articulación. Darte las gracias, no me voy a repetir, creo que Carlos ha sido suficientemente claro en la importancia de este proceso, así que yo creo que podemos seguir adelante dándole a todos entonces mi cordial saludo, a los presentes aquí y a quienes están acompañándonos a través de redes. Muchas gracias, Mónica. Entonces, para facilitar el orden del día, voy a comenzar a hacer una pequeña presentación acerca de cuál es el contexto de la participación de la comisión dentro de la construcción de política pública. Me voy a permitir compartir pantalla y pues ya conociendo más o menos cómo son estos espacios en términos digitales, les voy a pedir disculpas, voy a apagar mi cámara para no ocupar el canal de internet y que se dificulte la conexión. Entonces, comienzo. En este punto, el problema y las problemáticas que están relacionadas con salud mental están relacionadas básicamente con diferentes escenarios. En una primera instancia, es importante entender que la salud mental se constituye en el resultado final de una serie de estrategias y de la implementación de una serie de metodologías que permite asegurar que las poblaciones tengan acceso tanto a servicios lo suficientemente adecuados en términos de calidad, como que también tengamos la posibilidad de monitorear e identificar problemas de forma previa.
En este sentido, la generación de una política nacional en salud mental y la forma en la cual el Colegio Colombiano puede participar en esa construcción de la política pública nos lleva a un concepto que es bien importante, que es el concepto de incidencia. Cuando estamos hablando de incidencia, estamos hablando regularmente de una acción que está referida a incidir. Incidir implicaría motivar. Pero en este punto el concepto de incidencia no es solamente un hecho que puede llegar a ser entendido como predisponente a la generación de una política. En este punto, las acciones gremiales y los modelos políticos que se derivan de las acciones gremiales, modelos que son muy propios, por ejemplo, de organizaciones muy grandes de la psicología, como la APA, por ejemplo, o como la Sociedad Interamericana de Psicología, hace referencia básicamente de un hecho, y es la identificación de medios y modelos que nos permitan a nosotros trascender la condición motivacional y generar en ese punto lineamientos técnicos que permitan la formulación de una política que cumpla dos tipos de responsabilidades. Una responsabilidad social por un lado y por otro lado una responsabilidad a nivel disciplinar. Obviamente en este punto la interacción entre la responsabilidad social y la responsabilidad disciplinar es un hecho que necesariamente tiene que estar articulado por personas que tengan la capacidad de estar en ambos escenarios, tanto en la forma en la cual hay una lógica de lo político, tanto en términos del servicio como de las acciones propias de la acción política, y adicionalmente a eso que tengamos la posibilidad de vincular un cuerpo de conocimiento sobre la construcción de una política como tal. Entonces, evidentemente en este punto, el concepto de incidencia responde a varios frentes. En una primera instancia, tener consistencia científica, lo cual obviamente nos lleva a pensar que el quehacer político no es solamente la acción de que comúnmente se entendería como cabildeo o lo que podríamos entender como las generaciones de rutas de participación. No. En este punto es importante entender que esa acción de incidencia emerge de una lógica de lo científico. Y esa forma en la cual hay una construcción lógica de lo científico nos lleva a gestar acciones que nos permitan a nosotros llevar el discurso, la metodología, el conocimiento de lo científico frente a la realidad social. Pues eso implica un proceso que está asociado a un modelo de apropiación disciplinar, de apropiación científica de conocimiento frente a realidades particulares. En salud mental eso es fundamental porque básicamente la condición bajo la cual la construcción política de lo gremial frente a la salud mental obliga necesariamente a generar en ese punto una forma en la cual se articula un cuerpo de conocimiento, una forma de entender las metodologías en términos aplicados y la manera en la cual esas metodologías y ese conocimiento científico responde a un quehacer político frente a una problemática. Entonces, evidentemente, el esfuerzo es muy alto. No es solamente monitorear cifras, no es solamente generar en ese punto acciones técnicas, es generar una extensión del concepto de incidencia. Dentro de esa forma de lógica, ¿sí? Cuando se establecen áreas de conocimiento que puedan llegar a ser susceptibles de ser transformadas en hechos políticos, pues implican en ese punto la forma en la cual se identifica una problemática dentro de una disciplina. Y esa identificación de la problemática dentro de la disciplina trasciende el hecho científico y se vuelve un hecho social. Entonces, bajo esas consideraciones, la construcción de un modelo de política pública y más orientado a salud mental nos lleva directamente a un escenario. Y esa es la manera en la cual podemos llegar a determinar que existen diferentes áreas de conocimiento que pueden llegar a ser transferibles políticamente a una problemática. Sigo insistiendo, ese tránsito dentro de lo gremial es un tránsito que no es tan fácil de articular, no es tan fácil de armonizar. ¿Por qué? Porque principalmente hay una brecha, y es una brecha que está relacionada con la manera en la cual consideramos y concebimos lo público dentro de lo gremial. Y es la forma en la cual se construye un concepto de Estado y de gobernanza dentro de lo gremial. Entonces, cuando estamos hablando de salud mental, que es una problemática extensa pero específica, estamos hablando de cómo podemos llegar a articular en ese punto diferentes escenarios de lo gremial frente a la problemática dentro de una ruta política. Entonces, evidentemente esto nos lleva a extender el concepto de incidencia y esto nos lleva a tener un equilibrio
frente a los modelos que están sustentados en evidencia, frente a la forma en la cual respondemos a diferentes formas de enfoques que están asociados al quehacer de lo humano, por ejemplo, el enfoque diferencial, por ejemplo, el enfoque territorial, por ejemplo, el enfoque étnico, por ejemplo, el enfoque que está relacionado con género y la manera en la cual esos enfoques los podemos llevar directamente a una acción específica dentro de nuestro quehacer político. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, la representación disciplinar, la representación científica, empieza a constituirse en una representación que empieza a operativizarse a partir de esas rutas de participación de lo político. Evidentemente, hablar de lo político nos implica saber qué es lo político y nos implica entender en este punto que hay diferentes formas de lo político y mucho más si estamos hablando de la acción de una comisión y de la acción de un escenario de naturaleza formal a nivel gremial dentro de acciones de gobernanza. Entonces, eso implica la extensión de la incidencia en diferentes áreas. En una primera instancia, los escenarios de formación de lo político. Eso nos lleva a gestar acciones que están relacionadas con la identificación de problemáticas específicas y la forma en la cual esa armonización entre el conocimiento científico y el quehacer político, que tiene diferentes vertientes, que evidentemente se articulan dentro de una lógica de la misma concepción del gobierno y de la misma concepción de Estado, pues evidentemente nos lleva a articular lo que nosotros podemos considerar como la acción política de un gremio frente a una problemática específica. Entonces, en este caso, cuando estamos hablando de salud mental, no estamos hablando solamente del hecho problemático de lo que implica la salud mental. Estamos hablando de cuáles son las formas en las cuales sí se puede participar dentro de lo disciplinar, dentro de la problemática. Esto nos lleva a entender un hecho, y es que cuando hablamos del gremio y cuando hablamos de lo disciplinar en psicología, estamos haciendo un techo que nos permite a nosotros determinar cuáles son las rutas disciplinares de participación. Obviamente eso genera un efecto, y es la identificación de los intrusismos profesionales. Y los intrusismos profesionales evidentemente nos generan en ese punto una serie de alertas que están relacionadas en la comprensión de lo que implica la disciplina frente al fenómeno. Porque en este punto la identificación disciplinar y profesional dentro de la acción política da como resultado que podamos distinguir qué es lo directamente disciplinar y qué no es lo disciplinar. Y si estamos hablando de salud mental, esas rutas empiezan a estar completamente claras. Adicionalmente a eso, la acción de incidencia, que sigo insistiendo, es una acción mucho más extensa que el mismo hecho de motivar la generación de, nos implica en este punto establecer patrones o prácticas de representación de lo político al interior del gremio. Entonces, en ese punto, las rutas de participación, los escenarios de participación, la forma en la cual se construyen diferentes medios de construcción y de armonización de la acción política, responde directamente a la forma en la cual nosotros comprendemos nuestra representación como gremio dentro de una problemática. Esto es un ejercicio que es complejo, porque básicamente si estamos hablando de una problemática como salud mental, no es a generar en ese punto una ruta de participación per se porque somos psicólogos. Es establecer en ese punto que tanto la disciplina, que tanto el conocimiento científico nos permite a nosotros estar dentro de la lógica política de la atención del problema. Y obviamente en ese punto eso implica la gestación, la generación de una representación no solamente narrativa, sino operativa de lo que implica la disciplina en lo político en esa problemática. Obviamente eso nos lleva a otro escenario y es comprender que problemáticas tan transversales como lo que podemos entender como la problemática de salud mental a nivel global, nos implica directamente entender la problemática desde un enfoque que sea transcampo, o sea, que nos permite a nosotros comprender que no es solamente un hecho clínico, sino que estamos dentro de diferentes lógicas de lo aplicado que nos permite a nosotros tener diferentes rutas de participación frente a las formas, a los medios, a las maneras en las cuales una problemática se expresa.
Entonces, evidentemente, no estamos hablando solamente de la incidencia sobre lo clínico, estamos hablando de la incidencia también sobre lo comunitario, estamos hablando de la incidencia sobre lo organizacional, estamos hablando de la incidencia sobre las acciones basadas en el modelo o en la lógica de curso de vida, en la forma en la cual podemos llegar también a comprender el desarrollo de una sociedad a partir de diferentes referentes y la forma en la cual cada uno de los campos de la psicología aporta a esas formas de desarrollo. Entonces, evidentemente la construcción del escenario político y la manera en la cual esa política se traduce en un sentir que puede llegar a ser identificado de forma tanto epidemiológica como cualitativa, como de manera variada, cuantitativa, como sea, nos permite a nosotros saber cuáles son esas rutas que cada uno de los campos puede llegar a generar y gestar en este punto en términos de la participación en la solución de esa problemática. Entonces, quiero hacer mención a un hecho, y es que la salud mental no puede ser vista solamente desde el escenario de lo clínico. La salud mental debe ser vista más desde el gremio como una condición que es transcampo y que evidentemente la acción política también debe obedecer esa lógica. En el caso de la psicología social, en el caso de la psicología organizacional, en el caso de la psicología militar, en el caso de la psicología ambiental, hay muchos elementos que permiten la construcción de una política que sea lo suficiente transsectorial que responda a la problemática. Si nosotros estamos hablando de una problemática tan compleja como el tema de salud mental, evidentemente campos muy específicos tienen mucho que aportar a esa construcción política. Nosotros no podemos separar lo ambiental o lo medioambiental de las acciones relacionadas con la identificación de problemáticas relacionadas con salud mental. Y así sucesivamente para no seguir redundando sobre cómo puede participar cada campo. Pero lo que quiero enunciar en este punto es que la construcción de redes de incidencia están relacionadas con la misma comprensión de la disciplina y la forma en la cual esa disciplina se entiende dentro del aspecto aplicado. En ese punto, ¿cuál es la ruta? La ruta inicial es generar una primera forma de incidencia. Y esa primera forma de incidencia es la mirada interna que tenemos que tener al interior del gremio, al interior de la disciplina, frente a cómo nosotros podemos llegar a tener una participación frente a la problemática. Esto implica la generación de comités. Esto implica la generación de estructuras que nos permita dialogar disciplinarmente dentro de la construcción de una ruta política y dentro de la construcción de vías de incidencia, y lo pongo en plural porque no solamente es una. Sigo insistiendo, no es solamente lo legislativo es una parte de la acción política. Lo legislativo en este punto se constituye simplemente en una condición en donde se revierte la proposición de la construcción de una forma de gobierno o una forma de Estado. Pero lo político tiene muchos más referentes. En lo comunitario hay muchísimos referentes de lo político. En la forma en la cual se construyen redes de participación dentro de cada una de las comunidades es una acción política. ¿Sí? En la manera en la cual se establecen diferentes niveles de gobernanza al interior de un territorio, eso es una forma de política. Y eso implica en este punto que es necesario desarrollar mecanismos que nos permitan llegar hasta allá. Estamos en el proceso. Si de pronto puedo hacer mención como coordinador de la comisión, estamos en esa ruta, pero es una ruta de aprendizaje, porque implica que los diferentes niveles de gobernanza pues son diferentes formas de participación dentro de lo político y que evidentemente esa forma en la cual la problemática de salud mental trasciende esas formas de gobernanza implica que nosotros también tengamos en ese punto participación en esos diferentes niveles. No es solamente lo ministerial, también es necesario empezar a atender lo social y lo que implica básicamente la realidad de la salud mental por fuera del escenario de lo teórico, sino dentro del escenario de lo real, lo que implica realmente una persona que tiene una necesidad en atención de salud mental y cómo accede a tener medios de atención y cuáles son las formas en las cuales tiene una permanencia dentro de esos medios de atención.
y la manera en la cual diferentes problemáticas que se empiezan a registrar responden a una serie de hechos que deberían poder ser anticipados dentro de una lógica social. Y eso representa básicamente que por lo menos dentro de la comisión estamos desarrollando en ese punto una lógica que está relacionada con esas acciones de participación y la forma en la cual la problemática como tal no se constituye en una problemática con un solo frente. Una de las primeras reflexiones que nosotros desarrollamos estuvo relacionada frente a qué es salud mental y lo que implica salud mental. Y obviamente en este punto va a implicar un hecho, y es la forma en la cual nosotros podemos llegar a entender que la salud mental no es solamente un hecho, sigo insistiendo, de base clínica, tiene diferentes elementos, tiene diferentes referentes y tiene una forma un poco más integral de ser entendido. De hecho, tiene una representación muy clara dentro del desarrollo social y dentro del desarrollo del quehacer de un país. Creo que hay una frase que yo he mencionado en varios espacios y es que es imposible pensar en una sociedad si no se piensa en sus condiciones relacionadas de salud mental. Una sociedad es viable en la medida en que tenga condiciones de salud mental, pero no es solamente, sigo insistiendo, la visión de la salud mental desde su antítesis, que es la enfermedad mental. Es la forma en la cual se entiende la salud mental como un hecho que está relacionado con una condición integral y con el cumplimiento de una serie de derechos que están sustentados en lo humano. Esto ha implicado que la comisión como tal tenga diferentes formas de participación en ese punto. No quiero hacer un reporte de la comisión en términos de sus actividades, quiero evidenciar un hecho, y es que cada una de esas capas de participación, tanto en comités de clasificaciones, en comités técnicos, en el proceso de fortalecimiento y participación en diferentes redes, obedecen a la manera en la cual se debe entender la construcción política de un gremio dentro de diferentes escalonamientos de la construcción de la misma política. Entonces, eso implica en ese punto que la acción participativa es una acción que también obedece a escenarios diferenciales. Y esos escenarios diferenciales nos permiten empezar a entender que existen diferentes formas de trascendencia política dentro de diferentes campos y dentro de diferentes problemáticas. En el caso de salud mental, que tenemos un comité dedicado exclusivamente a la problemática integral de salud mental, podemos llegar a entender un hecho, y es que existen diferentes formas de comprender la acción política dentro de problemáticas que son de naturaleza específica. Sigo insistiendo en la primera parte de esta apertura, y es cuando nosotros pensamos en el campo, cuando pensamos en la problemática y cuando pensamos en la forma en la cual podemos integrar lo político a esa problemática, ¿cierto? Pues hay un hecho, y es que la forma en la cual nosotros comprendemos el escenario de lo social está referido a diferentes referentes que impactan directamente la acción disciplinar sobre la acción de la comunidad o sobre la realidad de la comunidad. Entonces, en ese orden de cosas se establecen diferentes niveles y diferentes formas de participación. Una de ellas, que creo que es tremendamente troncal y se vuelve transversal, es el hecho de entender y participar dentro de la problemática general relacionada por las condiciones bajo las cuales se ha evidenciado unas mayores necesidades de atención en salud mental para la población, incluyendo obviamente la población colombiana. Pero quiero insistir en algo, y es que las condiciones relacionadas con salud mental no son exclusivas, y va a sonar redundante el discurso, a lo que implica la lógica de la salud mental. No se puede entender salud mental si no hay unas adecuadas condiciones relacionadas con parentalidad, con protección a la infancia, con condiciones relacionadas con el libre desarrollo de los niños y las niñas. No se puede pensar en salud mental si no hay unas condiciones laborales lo suficientemente adecuadas para las personas y el escenario de trabajo se constituye en un escenario que puede llegar a incrementar el riesgo relacionado con padecimientos y con condiciones asociadas a enfermedad mental. No se puede hablar de salud mental si no tenemos una serie de escenarios que están relacionados con la protección de los derechos diversos y los derechos sexuales de las personas. No podemos pensar en una salud mental si no tenemos en este punto una lógica de lo que implican los escenarios de formación escolar y lo que implican los escenarios educativos como medios de protección
frente a la salud mental y el libre desarrollo de las personas. No se puede hablar de la salud mental si no se piensa en la diferencia. De hecho, el Plan Nacional de Desarrollo lo tiene muy presente. Y es que es necesario en este punto empezar a pensar en enfoques étnicos y en enfoques territoriales, porque la salud mental no es un hecho único. Y no podemos entender en este punto que la salud mental solamente tenga una lógica de ser entendida desde lo urbano, desde la homogeneidad, porque básicamente en Colombia el desconocimiento de la diversidad étnica y territorial se constituye en un factor de riesgo que afecta el bienestar y el desarrollo de las comunidades. Y eso es algo que debe quedar completamente claro. Por ende, es importante entender que la acción política frente a la salud mental trasciende el espectro de la intervención como tal. Es necesario abrirlo. Y lo que quiero demostrar en este punto es que es una problemática que tiene diferentes niveles dentro de la acción, tanto científica, disciplinar, como dentro de la acción política. Entonces, si estamos hablando de la forma en la cual diferentes comunidades tienen un sentir de lo que implica su salud mental, de lo que implica su bienestar psicológico, y nosotros como gremio no lo comprendemos, se genera una brecha. Y una brecha en donde hay una autoexclusión de lo político frente a la atención de esas problemáticas. Colombia es un país que en este momento representa diferentes etnias, diferentes territorios, diferentes poblaciones, diferentes culturas, que tienen prácticas que para la forma tradicional que nosotros vemos, la atención en salud mental, pues son completamente disímiles, pero son ancestrales y tienen una base territorial y tienen una base legítima dentro de su propia construcción cultural. Y eso nos obliga, dentro de esa forma en la cual nosotros entendemos la participación política, antes de llegar allá, tener una comprensión de la cultura y la forma en la cual esas comunidades tienen una acción de protección y una acción de vivencia de su propio desarrollo y esa forma y la forma en la cual construye su propio bienestar integral a nivel social, cultural, psicosocial, si se puede llegar a decir. Entonces, en ese sentido, la participación de lo político nos obliga, evidentemente, a articularnos a una realidad, comprender que las problemáticas y problemáticas tan gruesas como la problemática de salud mental tiene mucho que ver con las acciones diferenciales, con las condiciones diferenciales. Tiene mucho que ver con la accesibilidad, tiene mucho que ver con la forma en la cual se representa el servicio como tal de atención en salud mental. Tiene mucho que ver con la forma en la cual se preparan los profesionales en la comprensión de la problemática. Porque básicamente podemos llegar a entender que la comprensión de la salud mental se hace desde un escenario de lo urbano. Mucho más de la mitad de la población colombiana no vive en cascos urbanos, vive en lo rural. Y evidentemente allá hay un escenario en donde si yo no tengo una acción comprensiva como profesional, si desconozco esa problemática, si desconozco esa población, pues evidentemente en ese punto no voy a poder participar ni dentro de lo profesional ni dentro de lo político. Evidentemente, dentro de la comisión, una de las responsabilidades es enunciar esa circunstancia y evidenciar en ese punto que hay comunidades que tradicionalmente han estado separadas de la lógica de lo disciplinar. Y que mayoritariamente en ese punto, si yo no reconozco profesionalmente la problemática, no voy a tener los medios de participación ni dentro de la problemática ni dentro de la acción política dentro de ese escenario. Y esto nos obliga a articular un hecho, y es que es importante que haya un aprendizaje de lo político dentro de nuestros futuros estudiantes, dentro de los colegas, pero también una comprensión de lo que implica la forma en la cual se entiende la salud mental desde lo territorial, desde lo étnico, desde lo diferencial. Yo no puedo atender una problemática que desconozco. Y evidentemente en este punto hay una acción de esfuerzo muy grande en lo que implica no solamente la comprensión de la salud mental como un fenómeno epidemiológico, sino comprender la salud mental desde el enfoque y desde la visión del territorio. Porque eso lleva directamente a algo que es muy importante dentro de lo político.
y es la acción de comprensión de la realidad desde una perspectiva empírica, desde una perspectiva de campo. Y obviamente eso es un esfuerzo enorme, porque en ese sentido los vínculos que están relacionados con la acción política nos llevan a pensar cómo nosotros podemos llevar como gremio nuestro saber a poblaciones que tradicionalmente no están cubiertas porque hay brechas dentro de la acción profesional o dentro de la acción de conocimiento. Entonces, quiero insistir en este punto, que la acción política no es solamente lo legislativo. Voy a comenzar a cerrar ya para darle espacio a Mónica y no seguir redundando con el mismo discurso, pero quiero hacer enunciación, quiero exaltar un hecho, quiero colocarlo en superlativo, y es que la creación de una política pública, y más si estamos hablando de salud mental, implica desarrollar en ese punto mecanismos más que doctrinas, más que discursos, son acciones. Y la creación de una forma en la cual podamos atender una política pública integral desde lo gremial al problema de la salud mental, pues evidentemente nos lleva a tener una posición técnico-científica frente a lo que implica la comprensión de la problemática. Sigo insistiendo, yo no puedo proponer, promover, desarrollar una política pública si yo no comprendo qué es lo que está ocurriendo. Y la salud mental tiene que ser comprendida desde lo territorial. La salud mental tiene que ser vista desde la forma en la cual hay un hecho que nos permite a nosotros comprender la problemática del otro dentro del escenario en donde se produce esa problemática. Eso nos implica tener metodologías de evaluación, pero no solamente evaluación en términos de valoración de si se implementa o no se implementa. Es la forma en la cual nosotros comprendemos un escenario desde lo integral. Voy a hacer preguntas al aire. ¿Cuántos de nuestros colegas conocen las RIAs? ¿Cuántos de nuestros colegas conocen los modelos de transferencia que tienen los territorios? ¿Cuántos de nuestros colegas conocen cuáles son los escenarios de participación que tiene el territorio? ¿Cuántos de nuestros colegas conocen, por ejemplo, la forma en la cual hay una demografía diferencial en Colombia? Y esto nos obliga en este punto a que si esas preguntas son no sabemos, pues sigo insistiendo, yo no puedo participar en un escenario que desconozco. Entonces el hecho pedagógico en este punto es enorme. Y esto implica en este sentido que es importante llevar a la disciplina, a la alfabetización política. Y obviamente en este punto, permitir que la misma disciplina geste formaciones, acciones especializadas frente a esa lógica diferencial. Porque si no vamos a seguir siendo excluyentes o excluidos más bien, autoexcluidos a la manera en la cual nosotros podemos llegar a percibir una acción eficiente frente a nuestro quehacer disciplinario y frente a la forma en la cual nosotros gestamos y generamos una política pública sustentada en nuestra propia ética disciplinar. Y obviamente en este punto eso nos lleva a pensar que la incidencia es un escenario, sigo insistiendo, enorme. Construcción, evaluación, generación de equipos, generación de acciones de propuesta de formación especializada, desarrollo científico. Y se podría llegar a entender que buena parte de nuestra acción como disciplina está sustentada en este punto en propósitos comunes, mejoramiento de servicios, la generación de acciones que permitan identificar factores de calidad. La salud mental depende muchísimo del talento humano. Y si el talento humano no tiene las suficientes herramientas para comprender la problemática y no tiene las suficientes herramientas para atender la problemática, simplemente la problemática se va a desbordar. Porque esto no es un tema solamente de procesos, es un tema de humanos, de personas. Y este es un llamado de atención en este punto a lo que podemos llegar a promover en términos generales en la formación, tanto política como científica, frente a la identificación de problemáticas relacionadas con salud mental. ¿Cuántos de nuestros profesionales saben qué es el MH-Gap, por ejemplo? ¿O cuántos de nuestros profesionales saben cómo funcionan las rutas de atención? Y eso no se garantiza solamente en la práctica.
en la práctica profesional. Eso se garantiza en todo el proceso de formación, es una acción política. Estoy insistiendo, la política no es solamente lo legislativo. Y no podemos solamente participar desde lo legislativo. Hay otras formas que son necesarias, colocarlas dentro de las mismas bases que tiene la disciplina en sus procesos de formación. Y eso obviamente implica muchas cosas. Esto provoca la gestión política de un gremio, mayor representatividad, mejoramiento de los servicios, incremento de la responsabilidad social, incremento de la calidad. Porque la salud mental, formalmente, si estamos hablando solamente de ese punto, es un hecho completamente codependiente a los mecanismos que estén disponibles. Si no hay mecanismos, no hay salud mental. Y eso es algo que en este punto disciplinarmente es importante, que todas las esferas de lo disciplinar lo comprendan. Queda muy fácil, en algún punto, evidenciar el problema. Queda muy fácil presentar cifras, relatar cifras. Eso es algo que en últimas es valioso, sí, pero eso no solamente es la acción de un gremio dentro de un escenario político. Creo que en este punto la exigencia de lo que está ocurriendo nos obliga a ser un poco más proactivos y menos declarativos, porque en últimas la problemática de salud mental es un problema que se constituye en un problema humano. Y creo que en buena parte de la disciplina, una de las acciones éticas que nosotros buscamos es disminuir el sufrimiento humano, y evidentemente eso tiene un referente de naturaleza política que es muy alto. Con esto finalizo esta primera parte de mi presentación para no ocupar más tiempo y evidentemente darle espacio a la doctora Mónica Nova. Muchas gracias por haberme escuchado. Bueno, gracias, muchas gracias, Carlos. Voy a ver si ustedes me confirman que pueden ver la presentación que les quiero. En un segundo. No sé si quieran, mientras tanto, darle alguna... Gracias, sí, doctora Mónica. Mientras la doctora Mónica va... ¿Sí le está dejando compartir? Supone que ya está... compartiendo, no, no, todavía no, doctora Mónica. Dice que ya tiene, a mí me parece que ya se está compartiendo. No, doctora, todavía no es visible. A ver, pues vamos a hacer. Ustedes nos van a disculpar a quienes están ahí esperando, pero tranquila, doctora. Esto hace que, por alguna razón, a ver si me deja compartir pantalla completa, entonces. Si compartir pantalla completa. Bueno, vamos agradeciendo aquí también a las personas que nos están escribiendo desde donde nos acompañan, precisamente de las diferentes secretarías, diferentes referentes en materia de salud mental, de violencias y además a nivel de territorial, nuestros colegas que a nivel independiente vienen desarrollando su gestión en pro de la salud mental, a los colegas que conforman, hacen parte del equipo de gobierno y de gestión del concejal Julián David Rodríguez Astoque, que nos de aquí de Bogotá, que nos acompañan también, y al concejal que nos acompañan en este escenario. Y bueno, es importante para nosotros contar con ustedes en este espacio. Tendremos ya un momento para poder compartir unas palabras frente a lo que se está gestionando y haciendo. Doctora Mónica, todavía no le Bueno, damos. sí, no,
Sí, no, desafortunadamente no me permite compartir, se la voy a mandar, te la voy a mandar, Ever, por el chat a ti, Listo, para sí, que tú puedas compartirla y vamos comenzando mientras tanto, ¿te parece? totalmente de acuerdo. Bueno, entonces, denme un segundo aquí, se la mando a Ever y ya él nos la va a ayudar a compartir. Listo. Disculparán ustedes. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy en esta presentación, en esta conversación? Digamos, ya Carlos ha dado una visión general de la importancia de la acción, digamos, gremial en torno al tema de política pública, ¿sí? Yo lo que quisiera con ustedes es mostrarles un poco más del detalle de esas acciones que estamos desarrollando, enmarcadas un poco en los procesos de trabajo. Dime a ver si ya lo encontraste, si ya recibiste el documento por WhatsApp. No. Por WhatsApp, ya miro. Sí, No, ahora sí, ya. vale. Y ya Ever nos va a ayudar con la presentación. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos varios temas, digamos, sobre los cuales vamos haciendo un trabajo desde el colegio, y que no solamente nos compete como colegio, sino que nos compete, digamos, a nivel profesional en cada uno de los ámbitos de nuestra acción, independientemente si estamos en el trabajo colegial o no. Tal vez quisiera empezar, mientras Ever nos pone la presentación, me ayuda con eso, por hablar de un asunto fundamental del cual Carlos estaba haciendo alguna mención de manera implícita, pero que en términos específicos se refiere a la gobernanza. Digamos que el ejercicio de la profesión, ¿sí?, de la labor profesional, implica la acción, digamos, el reconocimiento como sujetos públicos, ¿sí? Es decir, que nuestras acciones operan en el ambiente, tanto a nivel gremial como a nivel profesional independiente. Y es muy importante reconocer ese proceso de gobernanza que tenemos, porque buena parte de las dificultades, creo yo, que como psicólogos nos han acompañado históricamente, es la idea de que la acción profesional está desvirtuada, desenmarcada, sin impacto en el ámbito de la política pública. Independientemente de la agremiación, vuelvo y digo, nuestras acciones tienen un impacto, pero es obviamente mucho más fuerte el impacto que tenemos cuando trabajamos de manera agremiada, porque eso permite que las acciones tengan una validez de ley. Entonces, el concepto de gobernanza implica la labor de los profesionales, gremial e individualmente, pero no solamente de los profesionales, sino de la comunidad en general, en la participación de diferentes ámbitos. Para el caso de la profesión, en el marco del sistema de salud actual, hay 4 ejes fundamentales de acción en gobernanza. Por supuesto, uno que tiene que ver con una iniciativa que se ha venido desarrollando muy importante en este gobierno, que tiene que ver con el fortalecimiento de la atención primaria en salud y cómo los psicólogos entramos a trabajar, o la profesión empieza a trabajar en esta atención primaria, especialmente fortaleciendo los CAPS, o los centros de atención primaria que están presentes en todo el territorio nacional. Ese es un elemento fundamental, porque los CAPS son la unidad funcional básica y la puerta de entrada al sistema de salud de la población colombiana. La otra tiene que ver con la formación en salud, de cómo se amplía. Si quieres pasarlo a la segunda diapositiva, donde estamos en atención en gobernanza, por favor, Eve, y lo puedes poner en modalidad presentación. Entonces, de cómo vamos trabajando en el tema de formación, ya les voy a contar un poco ahí las acciones que se han venido desarrollando, pero es básicamente no solamente la ampliación del número de profesionales para la cobertura, digamos, del ámbito nacional, sino también la actualización de los niveles de formación y las competencias
profesionales, en este caso los psicólogos, en el contexto colombiano, ¿sí? De la formación. Entonces esto implicaba un trabajo muy importante y permanente, digamos, por parte de las diferentes asociaciones en Colombia. Lo que tiene que ver con la gobernanza democrática, que es lo que se llama gobernanza democrática, que tiene que ver con poder desarrollar acciones desde diferentes ámbitos que generen públicos y privados, ¿sí? La participación de la población en general en diferentes espacios. Esta es una forma de participación, como lo decía al principio, de manera que esa participación, que de todas formas permite la toma de decisiones en principio democrática, realmente cuente con el reconocimiento de las necesidades y de los intereses de los diferentes individuos y agentes sociales. Y el último tiene que ver con lo que se ha denominado el impulso a la cultura de la salud, que tiene que básicamente que ver con poder transformar las barreras actitudinales y las distorsiones, digamos, en general, que existen en torno a la atención de lo psicológico, la atención en salud mental. Si quieres, me ayudas con la siguiente, por favor. Rápidamente, un recorderis muy general. Nosotros tenemos en el contexto colombiano un marco de política pública bastante amplio. Tenemos diferentes legislaciones que nos han permitido, digamos, desarrollar acción sustentada en política. Entonces el problema, como ya lo han mostrado diferentes analistas, nuestro no es si tenemos o no documentos que nos permitan o marcos de política que nos permitan una acción efectiva, sino la eficiencia y la articulación para que esos marcos de política sean viables. Aquí enuncio 5 elementos fundamentales del marco de política actual, vigente, que tiene que ver con el Plan Decenal de Salud, ya lo mencionaba también Carlos, con la política de salud mental que está vigente, que es la del 2018, y la actualización que está cursando en iniciativas parlamentarias, la de atención al consumo de sustancias psicoactivas, que es una política vigente que ha sido muy importante para para articular el tema de salud mental. El COMPES, que es la primera vez, el COMPES de salud mental, que es la primera vez que tenemos un COMPES específico. Es muy importante este documento de política pública porque define una estrategia para la promoción de la salud mental. Y el Plan Nacional de Salud Rural, que fue divulgado en el 2018 y que ya ha sido, pues digamos, ya cuenta con unos lineamientos claros. Siguiente, por favor, Ever. Tenemos cosas importantes a mencionar de estos marcos de política que han articulado la acción del trabajo alrededor del Comité de Política Pública. Las acciones que se definen por cada eje estratégico, independientemente de los marcos de política que ustedes analicen, digamos que podemos nosotros encontrar ya definidos unos ejes, unas acciones específicas por cada eje, para promoción en salud, para prevención. Siguiente, por favor. Para tratamiento, para rehabilitación y para gestión y articulación. Fíjense que estos 5, si te devuelves, por favor, tanto promoción, ¿cuáles son los 5 ejes? Promoción de la salud mental, prevención de la enfermedad, intervención, la siguiente, intervención o tratamiento, rehabilitación integral y gestión y articulación y coordinación sectorial e intersectorial. Sobre las 4 primeras no me voy a detener con gran detalle porque digamos que tenemos mucho trabajo y desarrollos en relación con estas acciones, ¿sí? Quisiera hablar un poco sobre lo que tiene que ver con gestión, articulación y coordinación sectorial e intersectorial, donde los análisis muestran que tenemos el mayor trabajo a realizar. Aquí tenemos que fortalecer las 4 acciones que han sido descritas ya en los documentos de política que tienen que ver con fortalecer los equipos de salud y la comunidad, digamos, para comprender e intervenir en salud mental, generar sinergias que realmente actúen de manera estratégica en diferentes sectores, y fortalecer la coordinación intersectorial y lograr que las comunidades, las personas, las familias y las comunidades puedan protagonizar la gestión en su proceso de salud mental. ¿Con qué? Con la divulgación de un conocimiento sobre los factores de orden nacional y local que inciden en los diferentes
en las diferentes problemáticas relacionadas con salud mental. Adelante, por favor. Entonces, voy a hacer una mención inicial al COMPES. Creo que es un documento de referencia muy importante que marca, en mi opinión, un hito para el desarrollo y la comprensión de la política colombiana, en el sentido de que define cuáles son las acciones que se deben desarrollar en términos de promoción y salud mental. El COMPES, yo recomiendo la lectura y el estudio, debería ser objeto de estudio en todos los programas de psicología en pregrado y en posgrado, porque hace un análisis realmente actualizado para el momento del 2020 sobre cuál era la situación de salud mental y cómo se debían fortalecer los entornos sociales que permitieran generar coordinación intersectorial. Uno puede hacerle seguimiento al COMPES en diferentes instancias, pero hay una específica, por supuesto, del Departamento Nacional de Planeación, que ahí está el link, en donde uno puede ver realmente qué tal grado de implementación. Por supuesto, los datos que están en esos enlaces de las entidades públicas y privadas son tan globales y tan generales que a veces es necesario un análisis más detallado, pero de todas formas vale la pena hacerle seguimiento a ese proceso. Adelante. ¿Qué nos dice el COMPES? El COMPES nos mostró varias cosas. Uno, que había que el talento humano en salud, en general, estaba mal entrenado. No hablemos de psicología, estamos hablando del talento humano en salud. Médicos, enfermeras, bacteriólogos, odontólogos, etcétera, para identificar y para atender los problemas o los trastornos de salud mental. Ahí hay un tema importante. ¿Cómo hacemos para fortalecer o para disminuir esa brecha en el conocimiento de los profesionales que realmente están llamados a desarrollar la primera línea de atención? Lo segundo, cómo se transforman los planes de estudio. Entonces, es decir, cómo se forma, cómo se fortalece el capital humano, ¿sí? El talento humano en salud, para poder generar acciones mucho más efectivas en todo el ámbito nacional que permita resolver esta dificultad. Siguiente, por favor. La otra tiene que ver con la adherencia de la población general a los tratamientos, ¿sí? El otro elemento de política, ahí donde decía en el anterior, por favor, el otro elemento de política tiene que ver con el documento, con la Política Nacional de Salud Mental vigente, que es la política del 2018. Ese documento de política que es curioso porque cuando uno hace las mesas de trabajo y especialmente trabaja con colegas sobre el tema, muy pocos lo conocen. Es un documento de política que sí da elementos orientadores sobre cuáles son las acciones y enfatiza en el modelo de determinantes sociales en salud, que es fundamental no solamente en Colombia, sino a nivel global para disminuir las brechas en atención, sino que además define los 4 principios que deben orientar la política en general a nivel nacional, ¿sí? Uno es entender que la salud mental es un eje integral de la salud, no es un factor adicional, sino que es un eje fundamental del derecho a la salud en general, a la salud global o al bienestar general. Segundo, que debe sustentarse en un principio intercultural. Tercero, que debe promover la participación social. Y cuarto, que debe estar basado en evidencia. Luego tenemos, siguiente deber, por favor, el documento la ley 1616 del 2013 de salud mental, que también pues está haciendo todos estos documentos, tanto el de política como el de ley, vienen siendo revisados tanto por el Ministerio de Salud como por diferentes iniciativas parlamentarias para pues actualizar las condiciones de un país en el 2024. Pero importante del proyecto, de la ley de 1616, esta sí es más de dominio, digamos, de los colegas, lo conocen un poco más, implica la participación social. Yo creo que esto es un elemento fundamental que no ha sido suficientemente incorporado en las diferentes instancias legislativas. Adelante. Ahora sí vamos a la siguiente. Exacto. Entonces, quiero hablar de uno de estos primeros ámbitos, hablando de las acciones que ha venido desarrollando el colegio desde la comisión y desde el Comité de Política Pública, en coordinación con ASCOFAPSI, que es la Asociación de Facultades de Psicología, porque tiene que ver con todo lo que implica formación en pregrados y en posgrados. Tenemos una versión preliminar, ya un documento de actualización que todavía no está en el conocimiento público porque está precisamente
presentado para aprobación y análisis, pero que ya tiene una actualización al 2024 muy reciente. Hemos venido trabajando en eso. Si quieren ahora con Blanca Patricia, la autora Blanca Patricia, podemos ampliar esto un poco más. Todo el proceso de actualización de las competencias, tanto transversales y específicas para el psicólogo en Colombia, que por supuesto implica unas competencias transversales que están presentes en los programas de formación, el reconocimiento del contexto, la acción profesional, digamos, con el máximo nivel de profesionalismo, cumpliendo mejores estándares de ética, bioética y humanización, el principio de administración y gestión, la investigación y la gestión de conocimiento, la educación, las relaciones interpersonales, y que ha sido acogido en un modelo que fue planteado por Rodolfa, que es el modelo de Cubo, que ustedes lo ven, lo encuentran ahí, no sé si alcanzan a ver lo que dice ahí en letra chiquita, pero que básicamente muestra cómo se integran las diferentes competencias transversales y específicas para poder dar una acción articulada desde la formación hasta la acción profesional. Esta actualización es muy importante y responde a una necesidad, digamos, a un requerimiento que nos ha sido señalado desde diferentes instancias de gobierno en relación con poder con considerar o con demostrar que efectivamente los planes de formación en los pregrados cuentan con un currículo que permita realmente a los psicólogos que egresan, ¿sí?, con el título profesional, trabajar en diferentes ámbitos, tanto de atención primaria en salud como a nivel de intervención, rehabilitación y gestión. Entonces, este documento realmente de articulación es un trabajo muy importante que responde a esa solicitud que viene desde diferentes instancias de gobierno. Adelante. El otro elemento es, si quiero señalar con eso, esta pequeña tabla que es un análisis que hizo el DANE. Ustedes la encuentran en la página del DANE, en el boletín de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida que hace el DANE de manera regular. En el 2022, apenas un par de años después de haber terminado pandemia, ¿sí?, pues el DANE, igual que la encuesta que se realizó a finales del año pasado por parte del ministerio, le preguntó a la gente cuáles eran las condiciones que estaban relacionadas con su satisfacción de vida en general. Hizo un análisis diferenciando el total nacional, las respuestas en cabeceras municipales y las diferencias y las respuestas por centros poblados y centros en ruralidad dispersa. Como lo mencionábamos, ya también Carlos abría un poco la puerta a este análisis, y me voy a detener un poco en esto porque es algo en lo que he venido trabajando de manera importante. Pues encontramos en general bastante similaridad, si ustedes lo ven, en los datos que muestra esa tablita, pero cuando ustedes miran, pues los puntajes están entre 7, pocos 8, etcétera, pero sí que encontramos unas diferencias importantes en los resultados de los centros poblados y rurales dispersos sobre satisfacción con calidad de vida general y otros aspectos en personas que están alrededor de los 15 años. Esto es un elemento muy importante porque es la población que mayor riesgo de suicidio, el incremento en conductas autolesivas y en general consumo de sustancias tiene. Digamos, la población de 15 años es una población, la población adolescente y juvenil es la población de mayor riesgo, que estamos ya mostrando mayores indicadores, digamos, de deterioro muy progresivo con desenlaces fatales, como el suicidio, como les digo, que otros grupos poblacionales en Colombia. Siguiente, por favor. Entonces, hablemos un poco, quiero mencionar un poco estas brechas, resumir estas brechas existentes entre campo y ciudad, porque es un elemento en el que nos hemos venido trabajando mucho. Hemos tratado de integrar además las comisiones desde la iniciativa de la Coordinación General de la Comisión, tanto de los comités, con miembros, colegiados, ¿sí?, que estén en diferentes regiones del país. Es muy importante el diálogo intersectorial, pero es muy importante el diálogo territorial, para poder identificar cuáles son esas brechas de atención en salud mental sobre los cuales los psicólogos tenemos que atender. Entonces, ¿cuáles son esas brechas? ¿Qué es una brecha? Pues obviamente son esas desigualdades que están relacionadas en términos poblacionales con desigualdades socioeconómicas y con disparidades en disponibilidad y atención de los servicios de atención en salud. Adelante, por favor.
Entonces voy a resumirlo básicamente en 3 brechas. Una es la brecha de cobertura. Hay una brecha muy importante en el número de municipios o de entes territoriales que están realmente incluidos, a quienes se les han identificado realmente las condiciones de la situación de necesidades en salud mental, además de las necesidades básicas. Y muchos de esos municipios que no tenemos información realmente actualizada, cuyos datos no son muy confiables por el uso de instrumentos no adaptados a las características poblacionales, pues están además inmersos en medio del conflicto armado. Hay 2 datos muy importantes para Nariño y Meta, por ejemplo, como Magui, Payán y Mapiripán, que mostraban al 2020 un rezago muy importante en la cobertura en atención en salud, con un 30.7 y un 33.8 de la población que solamente estaba afiliada al Sistema General de Salud. Es decir, piensen ustedes que estamos hablando de un 70% de la población en esos municipios que no tiene ningún tipo de cobertura, comparado con otros municipios en La Guajira y en Bolívar, donde pues hay una cobertura del 100%. Entonces ahí ya hay una brecha enorme, es decir, que tanto la población rural y rural dispersa puede tener acceso realmente a un sistema de atención en salud, y por supuesto piensen que el sistema de atención en salud implica la atención en salud mental. La siguiente brecha, por favor, Eve, tiene que ver con una brecha en resultados en salud. Hay diferencias en los análisis poblacionales y los datos que tenemos en los diferentes estudios que se realizan en psicología y en salud pública, en salud mental, han mostrado que, por supuesto, la edad, el sexo, la ocupación, la etnia, el nivel socioeconómico y el lugar de residencia estratifican la población. Es decir, no es lo mismo hablar de las desigualdades que tienen hombres versus las desigualdades de acceso que tienen mujeres, o las desigualdades de acceso que tienen niños versus desigualdades de acceso que tiene población entre los 25 y los 40 años, que es población usualmente en condiciones productivas. Entonces, ahí esta brecha en los resultados en salud, que implica los desenlaces, es decir, la cantidad de diagnósticos asociados en salud mental, pues muestra que la capacidad resolutiva del talento humano en salud, y resolutiva del talento humano en salud, estamos hablando de los médicos que están en atención primaria, del personal de enfermería, de promotores en salud o las personas que cumplen esta labor en los contextos comunitarios, debe ser fortalecida para que ellos puedan realmente identificar desde el primer momento cuáles son las acciones que deben ser atendidas de manera integral para que las personas mejoren el trabajo, mejoren sus condiciones de calidad de vida y bienestar psicológico y psicosocial, ¿sí? El otro elemento que ha mostrado este tema de las brechas del análisis de las brechas en resultados en salud, y es muy importante, tiene que ver con el sector educativo, pero por supuesto con el sector religioso. El sector religioso ha sido un sector que ha estado desvinculado, desligado en general, no en las iniciativas parlamentarias. Fíjense ustedes que muchas de las iniciativas parlamentarias vienen desde grupos, digamos, políticos que tienen una fuerte vinculación religiosa, pero sí desvinculados del trabajo en las comunidades del sector religioso, y esto es un error. ¿Por qué? Porque son muchos de los sectores comunitarios, ¿sí? En los territorios, precisamente las comunidades religiosas son los primeros respondientes cuando ocurren eventos en salud mental. Cuando hay intentos de suicidios, duelos, conflictos, incluso problemas de violencia intrafamiliar, etcétera, las comunidades religiosas, los líderes religiosos suelen ser los primeros respondientes con los líderes comunitarios. Entonces, este tema de brechas en salud tiene mucho que ver no solamente con el fortalecimiento de las condiciones del talento humano en salud, es decir, de los profesionales, sino tiene que ver con el fortalecimiento de esos entes que son primeros respondientes, que suelen ser educadores religiosos y líderes comunitarios, que tiene que ver con ese eje de gestión que tiene que ver con el fortalecimiento de política. Y finalmente, los análisis de prevalencias, que como decía, pues tienen unos datos diferenciales para el año pasado, esto es basado hasta finales de 2023, en diferencias en las prevalencias
de unas zonas y otras. Siguiente, por favor. La otra brecha tiene que ver con la accesibilidad a los servicios de salud. Digamos que los datos que nos muestra, por ejemplo, ACENI, o que nos muestran las diferentes asociaciones que hacen análisis, yo no sé si ustedes pueden ver ahí, esa diapositiva mostraba cómo tenemos qué tanto está el talento humano en salud en diferentes zonas en el país, según los datos que reporta el RETUS, que es el Registro Único de Talento Humano en Salud. Y ahí vemos, si ustedes alcanzan a ver esa gráfica que está ahí, que se identifican diferentes profesiones en salud, que fueron los que aparecen testeados en zonas rurales, pero no aparece psicología. Es decir, hay datos de representatividad o de profesionales de salud desagregados para casi todas las profesiones, pero no para psicología. Es decir, nosotros estamos realmente en muy pocos, estamos registrados en muy pocas regiones rurales y rurales dispersas, ¿sí? Es decir, tenemos una concentración urbana. La otra cosa siguiente que se deriva de esto es, por supuesto, creo que se te pasó una. Ah, no, ahí está. Sí, siguiente, en esta que mencionaste. Es, ¿qué pasa cuando nosotros no tenemos suficiente atención, no se responde, no se solucionan estas brechas? Que por supuesto los datos en términos de economía, la salud han mostrado, ampliamente que la falta de atención en salud mental incrementa los costos en general para un país en todas las áreas de la economía global, ¿sí? O sea, del índice económico de un país está especialmente, los datos muestran que aquellos países que han invertido en salud mental tienen mayor retorno a la inversión, es decir, tienen mejores indicadores económicos que aquellos países que no han invertido. Cuando se hace el análisis para diferentes regiones en Colombia, los datos muestran lo mismo. Aquellos entes territoriales, municipios, cabeceras municipales o ciudades capitales que tienen mayor inversión en salud mental, tienen mejores desempeños en los indicadores económicos. Entonces, el tema de la salud mental no es solamente un tema de general, digamos, como de bienestar, de que la gente viva bien, sino que tiene que ver con el desarrollo económico del país. Por lo tanto, estos temas de disminuir brechas son un eje fundamental de trabajo para los profesionales en salud mental, especialmente para nosotros en términos psicológicos. La siguiente. Esto muestra además un elemento que tiene que ver con el aseguramiento de la atención. Es decir, cómo está constituida la red de atención de servicios en salud mental. Es decir, IPS, hospitales IPS que realmente cuenten con profesionales que den atención en salud mental. Los datos que nos reportaba CENI el 2022 nos mostraban que pues solamente, que tenemos, no solamente, sino que tenemos en Colombia de los 1.062 municipios, creo que son, ustedes me corrigen ahorita, tenemos 353 municipios que no tenían ningún tipo de servicio de atención en psicología habilitado, reconocido ni por hospital, ni nada. Y de aquellos que sí tenían, el 84 de esas IPS daban atención privada, es decir, las personas tienen que pagar de manera particular, y solamente 72 municipios, fíjense, de los 1.000 y pico municipios que tiene Colombia, ¿no? Solamente 72 municipios, en solamente 72 está el 39% de la oferta privada. ¿Cuáles son esos 72 municipios? Pues por supuesto están congregados o agrupados en los principales departamentos y en las principales capitales, siendo la de mayor densidad, pues Bogotá, con el 68.9%. Entonces esto ya nos muestra pues una visión, digamos, de país que nos lleva a plantearnos, digamos, profesionalmente, gremialmente, cómo llegamos a disminuir estas brechas de atención en salud. Adelante, Ever, por favor. La otra tiene que ver no solamente ya con las EPS, sino con los servicios domiciliarios. Digamos que para octubre del 2022, de las 8.319 sedes que prestaban servicios de atención en salud mental, los que realmente realizaban actividad extramural, es decir, donde los equipos salían a los territorios, no donde la gente viene a la IPS, sino donde los equipos salen a los territorios, pues era realmente muy baja, ¿sí?
y la cobertura de esa atención extramural era concentrada nuevamente, especialmente en capitales y distritos, y el distrito capital. Siguiente. El otro elemento que nos importa mucho, pues obviamente en un país como Colombia, tiene que ver con asuntos relacionados con salud mental en medio de contextos de violencia. Un contexto como el colombiano, y no solamente colombiano, sino en general muchos países latinoamericanos y africanos, no solamente latinoamericanos, pues plantean un reto fundamental, y es cómo trabajamos en salud mental cuando contamos con problemas de equidad, no solamente en términos de ingresos y educación, sino con municipios y territorios que están inmersos en medio del contexto. Entonces, digamos que la atención y plantear acciones en política pública sobre este tema implica la pregunta de cómo hacemos para transformar entornos que promuevan salud mental. ¿Cuáles son entonces los entornos que crean problemas de salud mental? ¿Cuáles son los entornos que crean problemas o trastornos, facilitan o incrementan problemas de trastorno mental? Porque la creación del modelo de determinantes sociales en salud nos ha mostrado claramente que los problemas de salud mental no están basados en características individuales. No tienen que ver con variables biológicas únicamente, ¿sí? Aunque también, sino que tienen que ver especialmente con variables de contexto. Adelante. Entonces, los análisis también han mostrado, ya el Ministerio de Salud ha incorporado de manera muy clara cuáles son los entornos que facilitan o que incrementan la prevalencia del riesgo a trastornos mentales. Hay unos factores de orden comunitario, otros factores de orden laboral, escolar, a nivel de la vida en el hogar, medios virtuales, factores institucionales y aspectos relacionados con la violencia para niños, niñas y adolescentes. Ustedes pueden encontrar los detalles de este análisis de manera muy amplia en el informe de COMPES, que yo les sugiero nuevamente que ustedes puedan leer. Entonces, digamos que ya se han identificado los diferentes factores en cada uno de los entornos que están relacionados con las prevalencias, las incidencias y prevalencias en trastornos mentales. Nosotros no necesitaríamos ya adelante, con los datos que tenemos, no necesitamos seguir haciendo estudios descriptivos. Digamos, ya lo que necesitamos es empezar a evaluar modelos de implementación para la resolución de estos elementos. Sigue, por favor. Entonces, básicamente tenemos unos datos que no me voy a detener a analizar, pero sí quiero mencionar acá, y es que cuando uno hace los análisis de estos resultados, se encuentra que hay un elemento muy importante asociado a la incidencia y a la prevalencia, y que tal vez dificulta el mayor acceso a la atención en salud, que tiene que ver con lo que la literatura describe como sesgos o barreras actitudinales, que tienen que ver básicamente con qué tanto la gente, la población, las familias, los individuos, acceden o no, reconocen que tienen alguna dificultad, ¿sí? O que tienen un factor de riesgo para presentar alguna dificultad asociada a un problema o un trastorno mental, y buscan atención especializada o activan las rutas de acceso. Y los datos que tenemos pues muestran que la mayor parte de la población no considera necesario buscar atención, y las razones por las cuales no la busca es porque considera que la atención, que la salud mental no necesita atención, o porque en general tienen prácticas que descuidan su salud en general, o porque no quieren hacerlo de manera intencional, a pesar de que reconocen la necesidad, para disminuir la discriminación asociada a la búsqueda de atención siguiente. Entonces, aquí tenemos un elemento adicional que son las barreras actitudinales, sobre las cuales, por supuesto, la política y las acciones profesionales tienen que atender. ¿Cómo hacemos para disminuir de manera real las barreras actitudinales que dificultan el proceso de autogestión de gestionar acciones de promoción, pero además de gestionar cuando se presentan en general problemas de salud mental, no solamente de enfermedad física, sino también de enfermedad mental? ¿Cómo mejoramos el nivel es un término que no me gusta, pero que así lo describe la alfabetización en salud mental,
¿sí? Y cómo transformamos estas reglas, estas prácticas culturales, estos modelos simbólicos y estas narrativas asociadas a los problemas de salud mental, como aún, especialmente en zonas rurales y rurales dispersas, vinculadas a problemas religiosos, espirituales, bueno, etcétera. Siguiente. Entonces, con base en esta información, pues tenemos unas oportunidades de mejora, por supuesto, incrementar la disponibilidad y la cantidad y la suficiencia del talento humano en salud. Hoy en día nosotros, Colombia, si ustedes lo ven en esa gráfica, comparado con otros países del mundo, pero especialmente ustedes lo ven ahí también con otros países de habla hispana, pues tenemos una cobertura, o sea, una formación muy baja. Aquí el dato únicamente para psiquiatras, pero si ustedes lo piensan para psicología, pues es aún mucho menor, razón por la cual más adelante tal vez nos podríamos adelantar a mostrarlo, a aparecer en una diapositiva posterior, tiene que ver con el desarrollo, con promover la iniciativa de la inclusión de la psicología dentro de los planes, dentro de los programas de formación profesional que tienen servicio social obligatorio, como lo tiene medicina y otras profesiones en salud, que permita realmente llegar a dar mayor cobertura desde el nivel de formación de pregrado. Adelante. La otra tiene que ver con asegurar que el nivel que hay, que el personal que atiende en el nivel de atención primaria realmente tiene la capacidad para resolver problemas. Aquí viene entonces el tema del servicio social obligatorio, que como ya lo he mencionado, venimos trabajando desde el colegio, y no solamente desde el colegio, también con ASCOFAPSI, en un análisis muy importante de estas oportunidades de cobertura y de suficiencia del talento humano en salud, y además tiene que ver con la formación en las guías de atención para la capacidad resolutiva, que son básicamente el MH-GAP, que es la iniciativa divulgada y promovida por la Organización Mundial de la Salud para atender, digamos, las primeras acciones, tanto a nivel clínico como a nivel comunitario. Adelante. La otra cuestión tiene que ver con poder desarrollar modelos de atención diferencial de acuerdo con las características de cada región, ¿sí? Esto es muy importante, ya Carlos lo mencionaba, es muy importante, no será suficientemente resaltado que la política y la legislación debe facilitar las diferencias en los grupos poblacionales. No es lo mismo desarrollar una instancia de política, un plan territorial, cuando tenemos una población, la mayoría de la población con acceso a educación básica, primaria, básica, o sea, secundaria, técnica, profesional, como capitales departamentales, a cuando lo tenemos en zonas rurales dispersas donde la población ni siquiera tiene acceso a servicios de educación porque las condiciones geográficas o de contexto sociopolítico de conflicto armado no lo permiten. Siguiente. En esta línea hemos reconocemos de manera mucho más fuerte la importancia de incorporar a los diferentes equipos las metodologías relacionadas con los diálogos de saberes. Es decir, no todos los conocimientos basados en evidencia tienen que ver con el conocimiento que proviene de la investigación científica como nosotros la trabajamos y la conocemos en los contextos académicos en las ciudades. También se habla de la evidencia práctica, la evidencia que viene derivada de años y años y años y años y años de saberes comunitarios, regionales, étnicos, ¿sí?, que han mostrado la capacidad de autogestión de las comunidades independientemente de la influencia o la acción de la ciencia occidental, llamémoslo de alguna manera. Entonces, esta metodología, esta iniciativa del diálogo de saberes debe ser una directriz, ¿sí? Debe ser un eje transversal en la construcción de política pública. Cómo se identifican los saberes y los sabedores locales y se integran las estrategias para poder
pues obviamente promoverlos, generar una acción, unos modelos de monitoreo que permitan evaluar qué tanto estas acciones pueden ser beneficiosas y fortalecer las capacidades comunitarias y no, por el contrario, importar modelos de atención foráneos que además han resultado dañinos, violando el principio fundamental de la ley que tiene que ver con la acción sin daño. Adelante. Lo otro es que hemos participado de manera muy importante en los planes de choque derivados del modelo, del Ministerio de Salud Mental, perdónenme, a través de la participación en la Comisión Nacional de Salud Mental. Ese plan de choque ha venido formulándose, hubo un primer plan de choque. El plan de choque básicamente significa que ante el aumento de las incidencias y prevalencias de los diferentes trastornos, especialmente posterior a pandemia, que han sido pues muy grandes, se identificaron unas acciones de atención rápida e inmediata que se conocen como plan de choque en salud mental, que por definición el plan de choque son aquellas acciones que desde el ministerio se empiezan a implementar por un periodo de 6 meses para tratar de disminuir estas problemáticas que mostraron un aumento creciente y que básicamente se han concretado en estos 5 elementos, ¿no? Disminuir el estigma y la discriminación, incrementar el grupo, los equipos de atención en salud en general, fortalecer los programas de salud mental en los entornos educativos, fortalecer las estrategias locales de promoción de la salud mental y ajustar la normatividad para el trabajo y habilitación de los profesionales en salud mental. Adelante. Hemos participado en ese proceso. Bueno, el otro elemento, y creo que ya nos estamos pasando del tiempo programado, Ever, tal vez voy a ir cerrando acá, porque esto tiene mucho para hablar, tiene que ver con la incorporación de la atención psicosocial al sistema integral de atención en salud, a través del SISMAP. Este elemento es muy importante porque es una iniciativa de gobierno, digamos, que pretende adoptar de manera muy clara los elementos relacionados con la acción orientada a disminuir las brechas que se derivan de los análisis en determinantes sociales en salud y además a incrementar la práctica basada en evidencia, ¿sí? De manera real, siguiente, y que se concretó en pues digamos, en un debate en el que estamos actualmente muy, muy activos de disminuir esa desarticulación, de identificar en dónde están las desarticulaciones sobre la atención de la política en salud mental y la participación de los psicólogos o de la psicología en estos diferentes ámbitos y disminuir, digamos, estos problemas que señalan que solamente las acciones en salud deben ser desarrolladas o implementadas por profesionales de la salud y señalar que es un problema que también debe ser abordado por otras instancias, la económica, la agropecuaria, la educativa, etcétera, diferentes sectores y por supuesto, fortalecer los entornos asociados a este tema en general. Adelante. Este tema entonces ha mostrado, digamos, hemos venido trabajando muy recientemente, yo creo que ustedes pueden tener acceso a estos debates que se han llevado algunos en las instancias legislativas en el Congreso colombiano, tanto en Cámara de Representantes como en Senado, sobre la importancia de la atención psicosocial. Ha habido un debate sobre qué significa esto de lo psicosocial, a qué nos vamos a referir cuando hablamos de lo psicosocial. No me voy a detener en esto porque, como les digo, podríamos tener muchas sesiones y ya hemos desarrollado algunos diplomados, pero por supuesto a quien ahorita decía que se debía ampliar este tema, podemos volver a hacer el diplomado, por supuesto, para señalar qué significa hacer atención psicosocial, cómo podemos avanzar de manera basada en evidencia sobre eso que se llama lo psicosocial, que no es cualquier cosa. Adelante. Para podernos incorporar, pasemos adelante, para podernos incorporar en esta estrategia de atención primaria de salud, que es la estrategia fundamental que promueve el sistema actual en el mundo. Esto no es solamente para Colombia, pero que ha sido el eje central de la actual reforma fallida, se cayó,
ya en el Congreso, pero que de todas formas el gobierno viene avanzando sobre atención en general en salud y la atención primaria en salud. Adelante. Esto implica, pues, esta propuesta que ya es un documento de reglamentación y de implementación del ministerio con el modelo de salud preventivo y predictivo para una potencia, para Colombia, una potencia mundial de la vida. Yo creo que ustedes seguramente han tenido análisis, oportunidad de oír los debates alrededor de este elemento y que señala el siguiente, un factor en el que yo creo que hemos logrado, tal vez siguiente, para que yo pueda terminar sin irme, sin un elemento muy importante, y hemos logrado, el colegio ha logrado que los psicólogos queden incorporados a los programas de los equipos interdisciplinarios territoriales, que son, digamos, equipos que tienen la función fundamental de generar acciones de promoción, acciones de identificación de problemas y generar además sistemas de información adelante que permitan realmente disminuir brechas y aumentar cobertura. Siguiente, por favor. Siguiente. Este modelo incluye en este momento, digamos, un médico general, un profesional de enfermería, un profesional de psicología y auxiliares de enfermería o de otro tipo de profesiones, dependiendo de las características de cada ente territorial o de cada grupo particular. Y es muy importante, hemos hecho un análisis y una defensa, digamos, un debate, un posicionamiento muy importante, porque los psicólogos no debían ser profesionales opcionales, sino que debían estar incorporados como miembros permanentes de estos equipos territoriales, cosa que ya quedó, por lo menos hasta ahora, con la actualización además de las competencias de los psicólogos, incorporado a la reglamentación. Siguiente. Listo. Entonces, bueno, con eso decirles que venimos haciendo un trabajo como en el marco de lo que Carlos mostraba inicialmente, muy importante. Yo creo que la labor que hacemos, además de manera pues vocacional, filantrópica, si quieren ustedes, ha ido mostrando avances, y la invitación siempre es a que los diferentes profesionales primero se agremien. Es muy importante contar con un gremio fuerte, ¿sí?, que incorpore diferentes voces territoriales, y en segundo lugar nos articulemos en esta actividad. Listo. Gracias, doctora Mónica, gracias, Carlos. Me parece fundamental y algo lo que dice a la importancia de contar con diplomados de formación en esta materia. Pues el Colegio Colombiano de Psicólogos viene desarrollando formación en la materia desde la Comisión de Política Pública. Se cuenta con diferentes escenarios también de participación frente a ello. Carlos, no sé si quisiera compartir cuáles son esos escenarios, cómo se encuentran, por ejemplo, en este momento, ya lo mencionaba, lo veía en la estructura, los semilleros y demás espacios en los cuales nuestros colegas también se pueden no solo formar, sino también poner a disposición no el material sin la autorización, obviamente, de Carlos y de Mónica, no además, sino previa autorización de ellos. La grabación pues la vamos a compartir en nuestros y el capítulo Bogotá específicamente, para que podamos abordarlas. También decirles que es precisamente desde el capítulo Bogotá y Cundinamarca herramienta. Luego, en el ha programado un conversatorio para hablar de bienestar en el distrito capital Bogotá y los municipios de Cundinamarca, ya de bienestar, pues salud mental en ese direccionamiento, como lo hablaba Mónica, que tiene que ver no solo con el bienestar individual, colectivo y demás, sino que impacta también en toda la dinámica económica, sociocultural y demás de un territorio y de un entorno. Vamos a tener entonces compartiendo también para los que deseen participar, unirse a ese conversatorio con algunas personas
manejan específicamente cada uno de los componentes, todo el tema de, por ejemplo, economía familiar y cómo la economía familiar de la economía familiar en el bienestar de las personas. Y bueno, tenemos otras temáticas allí. Zaira, si tienes por favor el flyer por allí a la mano, lo puedes compartir mientras vamos haciendo este espacio de diálogo y ya para decir. Y Carlos, pues si tienes información frente a esos espacios de participación que veo que pueden ser de interés para los colegas. También compartirles a los, sobre todo a los que están en Bogotá, o alrededores, y el próximo 24 de abril tenemos dos eventos importantes, uno a nivel del distrito Capital Bogotá. Hay una, digamos, como una mesa o una audiencia de seguimiento a la política pública de salud mental. Ahorita les daré el espacio para que lo puedan comentar al concejal o alguien de su bancada que nos pueda comentar. Por ejemplo, ese 24 hay como un debate de control político frente al tema de salud mental. Y a las 5 de la tarde pues está la asamblea capitular, la asamblea del capítulo Bogotá y Cundinamarca, el mismo miércoles 24. El evento que continúa en esta misma dinámica, aparte del debate de control político y demás que van a hacer sobre el tema de salud mental desde el Consejo, en Bogotá, el evento que nosotros tenemos para el departamento de Cundinamarca y el distrito capital de Bogotá. Vamos a hablar de las temáticas que le decía: salud mental, economía familiar, convivencia y seguridad. Miren que todos estos son temas transversales con el tema del bienestar, que pues digamos sería como la máxima expresión de este aspecto de salud mental. También el tema de infraestructura, capacidad instalada en el departamento y en el distrito frente a la gestión de la salud mental, profesionales, porque cuando hablamos de capacidad instalada no solo hablamos de infraestructura, también profesionales, es toda la capacidad instalada que hay allí para la gestión del bienestar y educación. Vamos a tomar solo esos 5 primeros ejes temáticos en esta mesa del 15 de mayo, porque pues, como pueden ver, hay mucha tela por cortar, lo han manifestado en este espacio los colegas y lo han Tienes como unos cortes en el chat. Entonces vamos a continuar trabajando en esa misma línea, en esa misma dinámica. Doctora Mónica, ¿nos quería compartir algo o se le activó el micrófono? No, darte las gracias. Creo que tienes unos cortes Carlos. Gracias. Hay varios aspectos que me parecen importantes y es mencionar que desde el Colegio Colombiano de Psicólogos, tanto desde los capítulos como la comisión, la dirección de campos, tenemos rutas de participación también. Es importante eso mencionarlo. Tenemos un curso activo en política pública. Es importante que esto quede como en el escenario de que hay posibilidades de formarnos en política pública. Hay un diplomado que lo hacemos una vez por año en política pública, particularmente en política pública en salud mental. Cordialmente invitados. Por el momento, en este semestre no lo vamos a abrir, ya va para el próximo semestre este diplomado, todos cordialmente invitados. Además que es importante en este punto entender que estos espacios de formación nos permiten fortalecernos a nosotros. Finalmente, la Comisión Nacional de Política Pública y cada uno de los comités, y en este caso agradeciéndole profundamente a la doctora Mónica Novoa por su exposición como coordinadora del Comité Permanente de Política Pública en Salud Mental, nosotros siempre estamos en convocatoria, o sea, de nuevos miembros. Sin embargo, por operatividad, pues hacemos algunos cortes porque pues los comités tienen un tope en términos de sus participantes. Cuando abramos convocatoria para los comités, esto es público, para que quienes estén interesados tengan el tiempo y evidentemente en este punto tengan el compromiso, ya que todos los comités, la comisión y los miembros de la comisión, tal cual como lo decía Mónica, somos voluntarios, somos personas que estamos en este punto comprometidos con el escenario de la política pública gremial en Colombia, pero básicamente somos un equipo de personas que aportamos de forma completamente voluntaria.
en el escenario de la construcción de la política del Colegio Colombiano de Psicólogos. No quiero extenderme más ya por las horas, les agradezco mucho. Ever, muchas gracias por el espacio, capítulo Bogotá con Dinamarca. Cuando quieran, de nuevo acá estaremos como comisión participando en estas mesas, y para todos los colegas que están en este momento conectados, de verdad, muchas gracias por el interés, y pues en este punto el llamado es al fortalecimiento y a la participación en los escenarios de la política pública de nuestro gremio, de verdad, muchas gracias. Gracias a ti, Carlos, y a la doctora Mónica por sus espacio, que digamos, como lo hemos mencionado, es la primera de muchos que vienen, porque la idea es contando este importante escenario de formación, y bueno, tiene diferentes componentes, irnos poniendo al día con esa política pública de salud mental. A continuación, concejal Julián o alguien del equipo, le vamos, particularmente en el caso de Bogotá, este escenario que tenemos el próximo 24, y bueno, cualquier saludo que nos puedan compartir. Hola, muy buenos días a todas y todos. No sé si me escuchan muy bien. Mi nombre es María Lucía Rivero. Yo hago parte del equipo del concejal de Bogotá, Julián Rodríguez Astro, que quien coordina la bancada por la salud mental del Consejo de Bogotá. Él les extiende el saludo y agradece la invitación. En este momento está en sesión del Consejo, pero todo el equipo está pendiente o estuvo pendiente de la mesa de trabajo del día de hoy. Desde la bancada por la salud mental del Consejo de Bogotá queremos hacerles dos invitaciones. La primera es que el próximo 26 de abril tendremos una mesa de trabajo con la administración para conocer, el próximo 24 de abril a las 3 de la tarde en el Consejo de Bogotá tendremos una mesa con las diferentes entidades encargadas de implementar la política pública de salud mental del distrito para conocer cuál es el estado actual de esa política, qué pasó en el periodo pasado, cuánto se invirtió, qué resultados se obtuvieron, y también conocer cuál es la apuesta de esta nueva administración en materia de salud mental. Y la otra invitación es el 2 de mayo a las 5 de la tarde. Desde la bancada del Consejo tendremos un espacio virtual para construir con las personas que se quieran involucrar propuestas para el Plan Distrital de Desarrollo, que es la hoja de ruta de la ciudad en los próximos 4 años. Entonces deseamos que expertos, academia y demás interesados puedan ayudarnos a construir propuestas viables para el plan de desarrollo de la ciudad, porque ahí se define la inversión que va a tener la ciudad en la materia. Entonces son esas dos invitaciones, el 24 de abril de manera presencial en el Consejo de Bogotá a las 3 de la tarde y el 2 de mayo de manera virtual a las 5 para construir propuestas para el plan de desarrollo. Y de nuevo les reiteramos la invitación a ser parte de la bancada por la salud mental del Consejo de Bogotá y agradecemos la invitación a este espacio tan fructífero. Gracias por compartirnos esas invitaciones. Estaremos allí, obviamente, desde el capítulo Bogotá y Cundinamarca, participando activamente en ambos espacios. Fundamental que se plantea el espacio de construcción de plan de desarrollo, porque desde allí es donde podemos tener una incidencia real en lo que podamos proponer, llevar a esa agenda pública. Extienda también al equipo y al concejal Julián David Rodríguez también nuestro agradecimiento, al igual que el agradecimiento a cada uno de los que se conectaron desde las diferentes secretarías a nivel distrital, de las diferentes secretarías a nivel municipal, a nivel departamental, nuestros colegas en las diferentes instituciones, hospitales, en el trabajo que realizan de manera ajuiciosa por la salud mental de nuestra población en diferentes instituciones del Estado o privadas, ya sea colegios, organizaciones grandes como empresas en las cuales se encuentran laborando la oportunidad para en estos escenarios, a seguir construyendo juntos, a seguir participando en esos escenarios de visibilización, pero también donde tendremos la voz
y aportando a esa salud mental en nuestro territorio. Una feliz tarde para todos, una jornada de almuerzo que continúa para quienes pasan a ella. Gracias reiteradas, doctora Mónica, gracias, doctor Carlos.